Empezó la grabación, señorita magistrada. Muy buenas tardes, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 30 de abril del año 2025, se hace presente a través de esta plataforma Google House Meet la señora juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de excepción de prescripción solicitada en el expediente judicial signado con el número 456-2023, incidente 7. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Buenas tardes, señora magistrada y abogados todos. Por parte del Ministerio Público, Jessica Flores Mendoza, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, sexto despacho, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, piso 7, Cercado de Lima, correo electrónico jeflores.m.mpfn.gov.p y casilla electrónica 109696. Gracias. ¿Procuraduría Pública está presente? Buenas tardes, señorita magistrada, y buenas tardes a todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública DOC, abogado Osvaldo Sousa Burga, con registro del Colegio de Abogados de Ucayali 636, casilla electrónica 83811, domicilio procesal, calle Antequera 110, San Isidro. Gracias. Defensa técnica del excepcionante. Muy buenas tardes, señorita juez. Buenas tardes con todos los participantes en esta audiencia virtual. Mi nombre es Jorge Gabriel Quiñones Corchado, abogado, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19.190, con teléfono celular 985-13-6524, correo electrónico jqcolchado1@gmail.com, casilla electrónica Sinoe 31947. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, declaro instalada la presente audiencia y teniendo en cuenta el trámite procesal que se sigue en estos casos, se va a conceder el uso de la palabra al excepcionante por un tiempo no superior a los 15 minutos, a fin de que sustente el pedido que está formulando ante este órgano jurisdiccional, indicándonos el dispositivo legal en el cual se sustenta dicha pretensión y lo que considere pertinente a sus intereses. Una vez que ha terminado su intervención, se va a correr traslado respectivo a la representante del Ministerio Público por un tiempo no superior a los 10 minutos, la misma que deberá indicar en qué estadio de la investigación o del proceso penal nos encontramos, si es que ésta se encuentra en curso, la investigación, o si ha concluido, o si ha presentado un requerimiento en etapa intermedia. Luego de lo cual se va a correr traslado a la Procuraduría Pública, la misma que se pronunciará en torno a lo que le concierne. Esto es, a la presunta afectación que le causaría la excepción de ser amparada. Bien, los tiempos, por favor, voy a agradecer que lo respeten, dado que tenemos agenda bastante ocupada en este órgano jurisdiccional. Entonces, 15 minutos para la defensa y 10 minutos tanto para la Procuraduría como para la Fiscalía. Solo si hubiera alguna situación que precisar, se tendrá que hacer en un tiempo de 3 minutos en una última intervención. Asimismo, doy cuenta que se ha ingresado con fecha 30 de abril del 2025 un escrito a través del cual se acompaña documentos para resolver por parte de Jorge Gabriel Quiñones Colchado. Se le pregunta al especialista de audio si es que puso en conocimiento de los demás sujetos procesales dicho documento. Sí, señorita magistrada, se ha corrido traslado a las partes procesales mediante correo electrónico previo al inicio de la audiencia. Bien, siendo así, entonces, lo escucho, señor abogado. ¿Me permite compartir pantalla, señorita juez? Sí, por favor, dele las facilidades, especialista de audiencia. Gracias, señorita juez. A ver. Sí, muchas gracias. Como sabemos, señorita juez, a mi defendido Luis Enrique Ortigas Cuneo se le atribuye el delito de colusión. El ilícito penal que está previsto inicialmente en el artículo 384 del Código Penal, que como todos sabemos, los que participamos en esta audiencia, no hacía diferencia alguna entre delito de colusión simple y agravada. Solamente existía un texto. Este artículo del 384 del Código Penal ha sufrido hasta 6 modificaciones. 6 modificaciones.
Dentro de ellos, el primero, la ley 26.717, la ley 29.703, que tuvo una corta vigencia porque fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, la ley 29.758 y posteriormente la ley 30.111, el decreto legislativo 1243 y la ley 30.178. Vamos a centrarnos, señorita juez, específicamente en la ley 29.758. Esa es específicamente la norma que debería aplicarse en este caso, porque es la ley que es del 21 de julio del 2011 que hace la diferencia, la primera norma legal que hace la diferencia entre delito de colusión simple y colusión agravada. Entonces, ya nos centramos en el fundamento jurídico de la ley 29.758, que en el primer párrafo, y al cual nos vamos a referir porque es la imputación que se le hace a mi defendido, es el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. Según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Entonces, la pena máxima establecida para este tipo de legal de colusión simple lo estableció esta ley 29.758 en una pena máxima de 6 años. La norma vigente no resulta aplicable por ser más gravosa al imputado. Por lo tanto, no resulta aplicable en este caso, señorita juez. Tenemos que ver cuál es la norma más benigna y en todo caso nos referimos a esta ley, la 27.758. Específicamente, señorita juez, esta norma diferencia, como ya lo mencionamos, los tipos penales de colusión simple y colusión agravada. La defensa, en base a ello, señorita juez, en base a que hay normas posteriores al hecho que se le atribuye a mi defendido, que modifican el tipo penal, formula una consulta al Ministerio Público en la modalidad de precisión de imputación. Con fecha específicamente 4 de julio del 2024, la defensa solicitó al Ministerio Público que precisara la imputación seguida contra el señor Luis Enrique Ortigas Cuneo, si era una imputación por colusión simple o una imputación por delito de colusión agravada. Solicitud que corre en el anexo 1B de nuestro escrito de sección, folio 240 a 241. El Ministerio Público, señorita juez, mediante disposición 55 de fecha 2 de septiembre del 2024, precisa la imputación, señalando en su fundamento jurídico 12 que la imputación es por delito de colusión simple, señalando que la palabra agravada se consignó por error. Este documento corre como anexo 1C del escrito de sección y obra folio 242 a 247 del recurso o del incidente presentado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra pretensión? Tenemos ya establecido, señorita juez, que se trata de un delito de colusión simple, no solamente porque lo diga la defensa, sino porque el propio Ministerio Público así lo ha establecido en la disposición 55 que ya mencionamos. Si el Código Penal establece que el delito de colusión simple tiene una pena máxima de 6 años, evidentemente deberíamos establecer primero si al delito de colusión simple le alcanza la duplicidad del plazo establecido para los delitos contra la administración pública. Según el recurso de nulidad 1804-2022, el plazo de prescripción en el delito de colusión simple no puede aplicarse. No puede aplicarse el plazo la duplicidad del plazo para los delitos de colusión simple al no haberse acreditado el perjuicio patrimonial al Estado. Recurso de nulidad 1804-2022.
2022. Entonces tenemos que para el delito de colusión simple, señorita juez, el plazo máximo de prescripción de la acción penal ordinario, plazo ordinario sería de 6 años. Si tenemos en cuenta el señor Ortigas Cuneo, pues nació en el año 1940, conforme se ha acreditado con la partida o el acta de nacimiento, el 16 de noviembre de 1940, conforme se ha acreditado con la partida de nacimiento del señor Luis Enrique Ortigas Cuneo, sería, al momento de los hechos, tendría la condición de responsable restringido. Por lo tanto, el plazo de prescripción de la acción penal se reduciría a una mitad, de 6 a 3 años. Del 2011 al 2014 habría prescrito la acción penal para el señor Luis Enrique Ortigas Cuneo, toda vez que no habría operado ninguna causa de interrupción ni de suspensión de la acción penal. En segundo lugar, señorita juez, en el supuesto negado, cosa que rechazamos porque inclusive la jurisprudencia ya estableció que en los casos específicamente de colusión simple, cosa que ya lo estableció el Ministerio Público, el plazo es simple, no hay duplicidad de plazo o no se puede aplicar la duplicidad de plazo. Tendríamos que en el supuesto negado que se duplicara el plazo, también en el caso del señor Ortigas, el plazo máximo 6, la duplicidad 12, menos la reducción por ser responsable restringido, 6 años. En el caso del señor Ortigas debemos establecer, señorita juez, que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria ocurrió en el mes de septiembre del año 2023. Por lo tanto, cuando se formaliza la investigación, el plazo de prescripción de la acción penal para el señor Luis Enrique Ortigas Cuneo había transcurrido total y absolutamente el plazo ordinario. Por lo tanto, consideramos muy respetuosamente, señorita juez, en este caso, tratándose de un hecho de colusión simple y siendo mi defendido una persona de responsabilidad o sujeto de responsabilidad restringida, a quienes no serían extendibles la duplicidad del plazo por tratarse de colusión simple, la acción penal la habría prescrito largamente. El plazo ordinario de prescripción habría prescrito largamente antes de formalizarse la investigación preparatoria. Por estos fundamentos, muy respetuosamente, solicitamos a su despacho que declare fundada la sección de prescripción y sobreseída la investigación en el extremo de mi defendido. Concluido, señorita juez. Bien, gracias. Fiscalía. Sí. Señorita magistrada, con su autorización para poder también proyectar una PPT. Sí, no hay ningún problema. Bien. Pero, entonces, a ver. Sí, señorita magistrada, este despacho fiscal, haber escuchado los argumentos esgrimidos por la defensa técnica del procesado Luis Enrique Ortigas Cuneo en la presente audiencia, solicita muy respetuosamente a su despacho que en su oportunidad se declare infundada la excepción de prescripción de la acción penal por los argumentos que paso a detallar. Antes de ello, señorita magistrada, usted nos había indicado de que pues le indiquemos respecto a la etapa en que se encuentra esta investigación. Esta investigación está en preparatoria, habiéndose formalizado con disposición número 27 de fecha 28 de septiembre del 2023. Dicho esto, señorita magistrada, continuando con los argumentos, la defensa técnica del procesado Luis Enrique Ortigas Cuneo señala que el tipo penal en la presente investigación es el delito de colusión simple, indicando en su escrito que en nuestra disposición 27 de fecha 28 de septiembre de 2023, a su defendido se le estaría atribuyendo ser autor del delito de colusión ilícito previsto en el artículo 384, señalando un tipo penal que tiene como pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Asimismo, señala en su escrito
de fecha 3 de julio del 2024, que solicitó al Ministerio Público una precisión de imputación sobre cuál de los tipos penales se le estaba imputando a su defendido, señalando textualmente que el titular de la acción penal respondió que se le atribuía el delito de colusión simple. Al respecto, dichos argumentos no son de recibo por este Ministerio Público, toda vez que la defensa técnica no podrá firmar párrafo alguno donde se señale o donde este despacho haya indicado que el delito imputado a su patrocinado se encontraba tipificado como colusión simple, cuya pena privativa de libertad va de 3 a 6 años. En modo de, para que podamos entender un poco las disposiciones que se han emitido respecto y que guardan relación con la presente audiencia, tenemos la disposición 27 de fecha 28 de septiembre de 2023, que es de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Tenemos la disposición número 52 de fecha 20 de junio del 2024, que es de corrección y adición de la disposición número 27, y la disposición 55 de fecha 12 de septiembre del 2024, en donde se resuelve el pedido de precisión de imputación de la defensa técnica del señor Ortigas Cuneo. A modo de ilustración, señora magistrada, y así brevemente, vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que se indica en la disposición 27 y la disposición 52. Los imputados son los mismos, teniendo en común a Luis Enrique Ortigas Cuneo. En ambas disposiciones se ha indicado que el delito que se le atribuye es el delito del artículo 384, delito de colusión, cuya pena máxima, cuya pena privativa de libertad es no menor de 3 ni mayor de 15 años en ambas disposiciones. Y eso lo podemos encontrar en la disposición 27, en el fundamento 277, y en la disposición 52, en el fundamento 277 también. Las imputaciones en contra de Luis Ortigas Cuneo por el delito de colusión se encuentran detallados en el fundamento 372 al 391 de la disposición 27 y del 481 al 512 en la disposición número 52. En la primera, en de formalización de la investigación preparatoria, resolvemos formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Pedro Emilio Sánchez Gamarra, Roxana María Barrantes Cáceres, Humberto Atilio Guillén Luque, Jorge Guzmán Yangato, Elena Aida Coterno Martinelli, José Nicanor González Quijano, Pedro Edgar Araníbar Osorio, Luis Enrique Ortigas Cuneo y Jorge Alejandro León Ballén como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública. La parte resolutiva de la disposición 52, que es de corrección y adición de la disposición 27, se tiene que se resolvió que se tenga por corregida la disposición de formalización de investigación preparatoria respecto a los considerandos 8 y 11, que en breve señalaré. También que se tenga por corregido la formalización de investigación preparatoria respecto a los numerales, a la numeración de los considerandos 306 al 543. También que se tenga por adicionado al contenido de la formalización de investigación preparatoria a fin de precisar las imputaciones formuladas en contra de los imputados antes mencionados. Estas conforme a los considerandos 329 al 524. Y también se adicionó elementos de convicción para cada uno de los investigados. Bien. Del cuadro comparativo antes desarrollado, se puede apreciar que el delito que se imputa a Luis Enrique Ortigas Cuneo es el delito de colusión, sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años, conforme al siguiente detalle. Siguiente. Otro punto que se debe tomar en cuenta es que en ningún extremo de la disposición 55 de fecha 2 de septiembre del 2025, este despacho del Ministerio Público ha indicado que el delito que se le atribuye a Ortigas Cuneo es el de colusión simple. Menos aún se ha consignado el tipo penal en los términos descritos por la defensa técnica del imputado antes mencionado. Este despacho fiscal del Ministerio Público, a través de esta disposición 55 de precisión de imputación, dispone
Dos cosas, que se tenga por aclarada la disposición 27 de fecha 28 de septiembre del 2024 de formalización de investigación preparatoria y la disposición 52, que es de corrección y adición a la disposición 27, conforme a los considerando 11 al 13 de la presente disposición fiscal. Y se tenga por absuelto el pedido de precisión que había formulado la defensa técnica de Ortigas Cuneo. Siguiente. En buena cuenta, lo que se señala, señorita magistrada, en el considerando 11 al 13, es que el tipo penal que se encontraba vigente desde el 27 de diciembre de 1996 hasta el 10 de junio del 2011 es la ley 26713, lapso en la que se encontraba comprendida los hechos de la presente investigación preparatoria. No obstante, por un error material en las disposiciones, tanto 27 y 52, se consignó en el título del artículo 384 la palabra grabada, cuando no correspondía, teniéndose por aclarado que el tipo penal vigente del artículo 384 solo consignaba como título la palabra colusión. Acá el tema solo fue el título, porque el contenido del tipo penal es totalmente igual y cuya pena privativa de libertad va no menor de 3 ni mayor de 15 años. Siguiente. Otro punto que necesitamos tener en claro es que en la disposición 55 de fecha 2 de septiembre del 2024, en los considerandos 15, 16 y 17, se le indicó de manera clara la defensa técnica de Ortigas Cuneo respecto a su argumento que en el artículo 384 del Código Penal tenía dos descripciones penales distintas. Primer párrafo, colusión simple, y segundo párrafo, colusión agravada. Solicita se precise en cuál de esos extremos se ubica la imputación en contra de su patrocinado, indicándole lo siguiente. Lo voy a leer de manera textual. Al respecto, se debe indicar que lo señalado por la defensa técnica del procesado Ortigas Cuneo no resulta de recibo por este despacho fiscal, pues de la lectura del tipo penal señalado en líneas precedentes, se advierte que la esencia del comportamiento del delito de colusión vigente a la fecha de los hechos investigados consiste en defraudar al Estado o entidades u organizaciones a través de la concertación con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, debiéndose entender el término de defraudar como la afectación de la confianza del Estado depositado en los funcionarios a cargo de las contrataciones públicas, lo que a la larga puede generar un perjuicio patrimonial, potencial o real. Asimismo, se precisó que tanto en la disposición 27 como en la 52, considerando 279 al 293, se ha desarrollado ampliamente los elementos típicos que comprende el delito de colusión, que es la calidad del funcionario servidor público, el elemento de deber específico, elementos de concertación y que esta concertación debe ser defraudatoria. Por tanto, estando lo señalado en los párrafos precedentes, el tipo penal vigente al momento de la formalización y continuación de la investigación preparatoria es el mencionado en el considerando 13 de la presente disposición, sin perjuicio que conforme a la progresividad de la investigación, este tipo penal de colusión se amplíe o modifique, situación que será comunicada oportunamente a los procesados a efectos de que hagan valer su derecho conforme corresponde. Siguiente, por favor. Siendo y así, señorita magistrada, en ningún extremo de la disposición 55 de fecha 2 de septiembre de 2024 se indicó que los hechos imputados en contra de Ortigas Cuneo se encontraban tipificados como colusión simple, como lo señala la defensa técnica, que de manera contraria se advierte claramente que en el fundamento 13 se le indica. En ese sentido, se deberá tener por aclarado en la disposición 27 y 52 que el tipo penal vigente al momento de los hechos investigados en la presente investigación preparatoria es conforme se detalla a continuación. Artículo 384, colusión. El funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Por tanto, si tenemos en cuenta la prescripción ordinaria, dicho delito prescribiría a los 15 años. Ahora bien, una vez que está establecido que el delito penal, al tiempo que ocurrieron los hechos, prescribe a los 15 años, corresponde determinar cuándo fue la última actuación del procesado Luis Enrique Ortigas Cuneo.
Al respecto, en el considerando número 502 de la disposición 52 de fecha 20 de junio del 2024, que es la disposición que corrige y adiciona la disposición 27, se establece lo siguiente, que en fecha 18 de julio del 2011, el señor Luis Enrique Ortigas Cuneo habría suscrito el resumen ejecutivo 041 del 2011 del Comité de Proinversión en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos, en su calidad de jefe de proyectos de asuntos eléctricos y hidrocarburos de Proinversión. En esta sesión se aprobó el modelo de contrato y suministro a suscribirse entre el comercializador, que fue Electroperú, y los distribuidores designados. ¿No? Dicho esto, teniendo en cuenta que la última actuación del imputado Ortigas Cuneo data del 18 de julio del 2011, conforme se ha indicado tanto en la formalización de la investigación preparatoria, así como en la disposición 52, que dispone la corrección y adición de la disposición 27, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Del cuadro mostrado, señorita magistrada, se advierte que en la fecha de la última actuación del imputado Ortigas Cuneo, esto es 18 de julio del 2011, se encontraba vigente la ley 29703, cuya vigencia va del 11 de junio del 2011 hasta el 21 de julio del 2011, ley que entraría en conflicto con la ley 26713, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 6 del Código Penal, que establece que la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la ley la más favorable al reo en caso exista conflicto en el tiempo de las leyes penales. Bien, entonces, nosotros hemos consignado en nuestra formalización preparatoria que la que estaba vigente era la ley 26713. Sin embargo, teniendo en cuenta esta última participación de Ortigas Cuneo, que fue el 18 de julio del 2011, fecha donde estaba vigente la ley 29703, se advierte que ambas leyes contemplan una pena máxima de 15 años de pena privativa de libertad y no 6 conforme y en atención a la intención y coherente de lo que ha afirmado la defensa técnica de Luis Enrique Ortigas Cuneo. Siendo y así, corresponderán, definido el tema de la última actuación del imputado Ortigas Cuneo, corresponde analizar los supuestos de prescripción de la acción penal para el caso concreto, debiéndose tener en cuenta la fecha 18 de julio del 2011 como última actuación del imputado. Del cuadro podemos advertir en la parte inferior lo planteado por la defensa técnica del investigador Luis Enrique Ortigas Cuneo, ¿no? El abogado sostiene de que la última actuación de su patrocinado se habría dado en el otorgamiento de la Buena Pro. Esto es el 24 de marzo del 2011. De ahí, el mismo abogado en su escrito de fecha 4 de febrero del 2025, señala que a su patrocinado, que la duplicidad del plazo debe tenerse en cuenta, toda vez que al momento de los hechos, su defendido tenía la condición de funcionario público. Entonces, aplicando eso, la defensa técnica ha señalado que el plazo de prescripción se duplicaría, pero como él considera que los actos que se le imputan a su patrocinado son colusión simple, él ha considerado 6 años, por lo que duplicado serían 12 años, la acción penal, habría prescrito o prescribiría el 24 de marzo del 2023. Sin embargo, aplicando el tema de la reducción del plazo de la prescripción por la edad del investigado, para la defensa técnica, la acción penal habría prescrito el 24 de marzo del 2011. Sin embargo, lo que postula este Ministerio Público es, como ya se ha indicado, que la última actuación del procesado Ortigas Cuneo fue el 18 de julio del 2011, con la elaboración de este resumen ejecutivo que posteriormente generó la aprobación de un modelo de contrato de suministro que debía de suscribirse.
Bien, si tomamos como parámetro esta fecha, 18 de julio del 2011, y aplicamos la prescripción ordinaria, cuyo plazo se duplica, es decir, se duplicaría a 30 años, sin embargo, teniendo en cuenta que señala el cuarto párrafo del artículo 80 del Código Penal, que señala que los plazos de prescripción no pueden ser mayor a 20 años, tendríamos que la acción penal, la prescripción de la acción penal, sería todavía el 18 de julio del año 2011, perdón, el 18 de julio del año 2031. Y si aplicamos el supuesto de interrupción de la acción penal, el supuesto de interrupción del plazo de prescripción, tomando en cuenta la fecha 6 de abril del 2015, fecha en la cual las actuaciones, por actuación del Ministerio Público, pues se habría emitido la disposición número 1, que es de inicio de investigación preliminar, nosotros aplicando la misma figura aritmética, 15 años más 7 años con 6 meses, toda vez que el plazo cuando se interrumpe el plazo de prescripción, se va a habilitar un nuevo plazo de prescripción. Y este nuevo plazo es igual al máximo de la pena legalmente prevista más su mitad. Entonces, si tenemos que la pena máxima es de 15 años, le sumamos la mitad de esto, que serían 7 años, 6 meses, y teniendo en cuenta también en este supuesto la restricción del cuarto párrafo del artículo 8, que la pena no puede ser mayor de 20 años, la suspensión del plazo no puede ser mayor de 20 años, la acción penal prescribiría en el año 2035. Siguiente. Señorita juez, el despacho dio un plazo determinado, creo que la Fiscalía se ha excedido en casi Ya el voy doble a concluir, señorita magistrada. A ver, un momento, por favor. Yo no puedo cortar la interrupción cuando está explicando los plazos que desde la óptica de la Fiscalía estarían vigentes. Tengo que escuchar cómo salió su razonamiento para que llegue a esa conclusión. Así que, por favor, 2 minutos, Fiscalía, para que sintetice lo último. Bien, sí, señorita magistrada, con su venia. Si aplicamos el artículo 81 que hace mención la defensa técnica, y tomando en cuenta que los hechos partirían del 18 de julio del 2011, si tomamos en cuenta ese periodo y tomamos en cuenta la reducción del plazo, que es a la mitad por el tema del límite de edad, el plazo en prescripción ordinaria habría prescrito el 18 de julio del 2021. Sin embargo, aquí se da la figura de la interrupción del plazo de prescripción, que es el 6 de abril del 2015. Se interrumpe el plazo de prescripción y nuevamente se contabiliza el plazo máximo legal más su mitad. Pero con la restricción del artículo 80, solo tenemos 20 años. Entonces, nuestra acción penal prescribiría el 6 de abril del 2025. Generado esto, también se da, señorita magistrada, la figura de la suspensión del plazo de la prescripción, toda vez que en el año 2023, con nuestra formalización de la investigación preparatoria, que fue del 28 de septiembre de 2013, se ha generado nuevamente un plazo de prescripción, ello de acuerdo al artículo 339.1 del Código Procesal Penal, así como el acuerdo plenario 03 del 2012/CJ-2016. Esto nos indica que el plazo de la suspensión de la prescripción no puede prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario más una mitad. Tomando en consideración el artículo 80 y el artículo 81, serían 10 años de pena, que se tiene para la prescripción de la acción penal. Esto es que la acción penal prescribiría todavía el 28 de septiembre del 2035. Bien, en ese sentido, en aplicación del supuesto de suspensión del plazo de prescripción para la formalización, por la formalización de la investigación preparatoria, se advierte que la acción penal se encuentra vigente, por lo que debería declararse infundado la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Ortega Cuneo. Por último, señorita magistrada, respecto al argumento del abogado, en donde señala que la suspensión de la prescripción de la acción penal no podrá superar a un año, solicitamos que en aplicación
no podrá superar un año por la aplicación de la ley 31751, norma que este despacho del Ministerio Público solicita a vuestra judicatura inaplique vía control difuso conforme se encuentra previsto en el artículo 138.2 de la Constitución, a efectos de que la lucha contra la corrupción no se vea afectado por actos legislativos contrarios a esta lucha, la misma que resulta ser una dinámica internacional conforme lo establece la Convención de Palermo, cuyo objetivo está dirigido a vencer la delincuencia, la corrupción, trata de seres humanos y aquellos que afectan los derechos humanos. Por todo lo expuesto, señorita magistrada, este despacho solicita se sirva a declarar infundado la excepción de prescripción de acción penal solicitado por la defensa de Luis Ortigas Cuneo en relación al delito de colusión y se declare inaplicada a través de la potestad constitucional de control difuso la ley 31751 en su artículo 1, de acuerdo a los fundamentos ya expuestos. Procuraduría Pública, por favor, se ciñan a los tiempos. Sí, gracias, señorita magistrada. Muy brevemente. Vamos a empezar nuestra participación señalando un extremo del escrito presentado por la defensa técnica que incide directamente en la pretensión de la Procuraduría Pública. En el punto 9 del escrito de la defensa técnica está solicitando que al haberse extinguido la acción penal, según refiere la defensa técnica, está solicitando que se declare fundada la excepción y se disponga el archivamiento de la investigación preparatoria en el extremo de su defendido y que se levanten las medidas de coerción personal y real dictadas en su contra. Al respecto, esta Procuraduría en este extremo debe señalar que este pedido no debe ser amparado respecto al levantamiento de las medidas de coerción real dictadas en su contra, porque solicitamos nosotros en todo caso, somos de la posición que este extremo señalado por la defensa técnica, al constituir una medida coercitiva de orden real, bueno, es el objeto, esta tiene como finalidad garantizar un posible pago de la reparación civil futuro y por lo tanto, estando que la pretensión civil es autónoma de la pretensión penal, conforme al artículo 12 del Código Procesal Penal, no correspondería, mediante el presente medio de defensa técnico, que se levanten o se disponga el levantamiento de medidas coercitivas reales impuestas al investigado por tratarse básicamente de los embargos de una naturaleza de pretensión civil, como primer punto. Por otro lado, no vamos a redundar ni repetir los argumentos que ya mencionó la Fiscalía respecto al razonamiento y a la conclusión a la que arribó respecto a que la acción penal se encontraría vigente porque coincidimos totalmente con la Procuraduría, con la Fiscalía. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer énfasis respecto a básicamente a los hechos que se le imputa al señor Ortigas Cuneo. ¿En qué extremo? Como bien ya lo ha señalado el Ministerio Público, en la disposición de formalización, como la disposición 52, se ha señalado de manera expresa cuál es la conducta y las acciones desplegadas por el imputado Ortigas Cuneo respecto a los hechos objeto de investigación. Y bien lo ha señalado que la última actuación sería el 18 de julio del 2011. Queremos brindar detalles respecto a esta última actuación. Según la disposición 52, en el razonamiento o en el fundamento 502, se señala que el señor Ortigas Cuneo, como jefe de proyecto de asuntos eléctricos de hidrocarburos, en calidad de jefe de proyectos, suscribió el resumen ejecutivo 41-2011, de fecha 18 de julio del 2011, mediante el cual se aprobó el modelo de contrato de suministro al suscribirse entre el comercializador Electroperú y los distribuidores designados por estos para transferir la potencia y energía contratada contenida en la circular 26. Esta última actuación nosotros queremos hacer énfasis porque como bien ya lo ha señalado el Ministerio Público y bien sabemos que existe un principio de progresividad en la que en la investigación preparatoria los hechos podrían ampliarse, modificarse, incluida ella la calificación jurídica, nosotros como Procuraduría y como ya constituidos como actor civil, hemos mencionado que existiría un perjuicio económico y tal es así que en la disposición 52, en el fundamento 89, se hace mención a una carta. Esta es la carta 0015-2017-G. Esta es de fecha 21 de febrero del 2017, mediante el cual la Gerencia de Regulación de Tarifas de Ocinermin hace llegar un informe que es el 01-2017-C, denominado Perjuicio Económico a Electroperú, en el cual
se ha hecho o se ha consignado que la aplicación de estos contratos de suministros de electricidad y en el cual había participado el señor Ortigas Cuneo respecto a la suscripción de resumen ejecutivo que así lo autoriza, habría causado un perjuicio económico, ¿no? Porque la aplicación de estos contratos de suministro de electricidad suscritos en el marco de la licitación del proyecto de energías centrales hidroeléctricas realizada por Proinversión en el año 2011, se concluye que la ampliación y administración de estos contratos durante los años 2017 a 2032 representaría por Electroperú una pérdida económica de más de 422 millones de dólares, ¿no? Que actualizados al 31 del 2016 sobrepasarían ese monto y que el perjuicio económico en ese periodo ya ejecutado del 3 de agosto al 31 de diciembre del 2012 fue de 38.297.043 soles, que afectó al presupuesto de la empresa en el año 2016. Por lo tanto, queremos hacer énfasis que en virtud al principio de progresividad existen los hechos bien planteados por el Ministerio Público en la disposición de formalización, como las disposiciones posteriores, que dan cuenta de los hechos imputados al señor Ortigas Cuneo. Consideramos que además de que la acción penal se encuentra vigente, en virtud del principio de progresividad no podría resolverse de manera soslayada este extremo de la actuación, de la imputación. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se declare infundada la solicitud formulada por la defensa del señor Ortigas Cuneo y se declare improcedente respecto al levantamiento de medidas reales. Gracias. Bien, finalmente, defensa técnica, 3 minutos. Gracias, señorita juez. En primer lugar, la disposición 55 es posterior a la disposición 27 y 52 mencionada por el Ministerio Público. Y se señala específicamente en el numeral 12, página 4 de la disposición 55, señorita juez, al respecto. Es preciso señalar que el tipo penal que figura en la imagen presente es el que se encontraba vigente el 27 de diciembre de 1996 hasta el 10 de junio del 2011, ley 26713, lapso en que se encuentra comprendida la presente investigación, convocatoria de la licitación pública internacional del proyecto de energía de centrales hidroeléctricas 2. No obstante, por un error material, se ha consignado el título del artículo 384, la palabra agravado, cuando no corresponde. No hay colusión agravada. No hay colusión agravada, hay colusión simple. ¿Y cuál es la norma a aplicar? Ya con esta ley se establece la diferencia entre colusión simple y agravada. Hemos señalado en nuestro recurso en este informe oral que el recurso de nulidad ya mencionado señala que no es aplicable a todos los delitos contra la administración pública la duplicidad del plazo simple, y los hechos que terminaron con la participación del señor Ortigas Cuneo se refieren al acto administrativo del acta de presentación y apertura de sobres 1 y 2 y Buena Pro, otorgamiento de Buena Pro, conforme al escrito presentado el día de hoy, fecha 24 de marzo del 2011. Si ya se otorgó la Buena Pro, ya el comité o el jefe del comité, que era el señor Ortigas Cuneo, ya no tuvo ninguna otra participación. El otro documento, señorita juez, el otro documento que se adjunta a este escrito es el acta de cierre, el cumplimiento de las condiciones para el cierre de la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas, en la que interviene solamente el notario público Luis Gutiérrez Adriancén, de la fecha 13 de mayo del 2011. Ya no participó Ortigas Cuneo, ya no era necesario que participe, porque evidentemente la función del comité termina con el otorgamiento de la Buena Pro, 27 de marzo del 2011. Los documentos posteriores que se refieren a hechos totalmente distintos a los que son materia de investigación fiscal no tienen ninguna vinculación con este proceso, señorita juez. En segundo lugar, se ha señalado en este caso de que debería operar los plazos de suspensión, pero los plazos de suspensión operarían siempre y cuando la acción penal se encontrara vigente al momento de dictar, pues, de operar la suspensión, en este caso de la
la formalización de la investigación preparatoria o algún acto similar. Pero ello no ha ocurrido porque se trata de una prescripción ordinaria cuyo plazo habría prescrito con anterioridad a los plazos de interrupción o de suspensión. Por ello es que no son de aplicación dichos plazos, señorita juez. Tenemos en este caso específico que nosotros hemos consultado al Ministerio Público si se trataba de una colusión simple o agravada, y el Ministerio Público mencionó que la condición o la palabra agravada fue consignada por error. Por lo tanto, si no es colusión agravada, es una colusión simple, porque se aplican las normas, la ley por el mandato del artículo 6 del Código Penal, se aplica la ley más retroactiva. Y si hay una diferencia entre colusión simple y colusión agravada que la ley anterior no contemplaba, se debe aplicar la norma posterior, porque evidentemente hace la diferencia. En ese sentido, tratándose de una colusión simple, ya se extinguió por prescripción se extinguió la acción penal seguida contra el señor Ortigas Cuneo, y por lo tanto respetuosamente solicitamos que se declare fundada la excepción deducida. He concluido, señorita. Finalmente, Fiscalía, 3 minutos. Sí, señorita magistrada. Brevemente, para indicar que nuevamente ratificarnos en los fundamentos que ya hemos expuesto anteriormente e indicar que en ningún extremo de las disposiciones que se han emitido, que han sido emitidas por este despacho fiscal, se ha indicado que el delito que se le atribuye al señor Ortigas Cuneo es el delito de colusión simple. El tipo penal vigente al momento de los hechos denunciados estaba prescrito en el artículo 384, cuyo título dice colusión, y cuya pena para estos casos estaba reprimida con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Ahora, en aplicación del artículo 6, que establece que la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible, no obstante, se aplicará la ley más favorable en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. El conflicto se da, conforme le hemos indicado, entre la ley, permítame, entre la ley 26713 y 29703. Ambas leyes tienen como pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Entonces, y atendiendo a los fundamentos ya señalados, señorita magistrada, solicitamos que se declare infundado la solicitud de excepción de prescripción de la acción penal solicitada por Luis Enrique Ortigas, por la defensa técnica de Luis Enrique Ortigas Cuneo. Bien, finalmente, Procuraduría. Sí, gracias, señorita magistrada. Nos ratificamos en nuestros argumentos, pero solamente para agregar que parece que existe una confusión en la defensa técnica al señalar que es el Ministerio Público quien ya ha definido que el tipo penal o la actuación desplegada por su patrocinado, el señor Ortigas Cuneo, sería colusión simple. Pero conforme ya lo he señalado, existen de los hechos fácticos un prejuicio económico que, de acuerdo al principio de progresividad, incluso dentro de la investigación, una calificación jurídica podría variar. En todo caso, sería muy acelerado que el Ministerio Público pueda tener una posición definida respecto de hechos que todavía se están investigando y que pueden variar o modificarse durante el discurso de la investigación. Gracias. Bien, siendo así, señores, hemos dado por culminado el debate. La emisión del pronunciamiento se va a diferir para el próximo miércoles. Especialista de audio, miércoles 7 de mayo. Sí, un momento, por favor. Un momento, por favor, sí. Miércoles 7 de mayo. En horas de la tarde, una hora. Hay disponibilidad para toda la tarde, señorita magistrada. A las 15 horas quedan válidamente notificados tanto la representante del Ministerio Público como los sujetos procesales para acceder a la audiencia. Lo harán a través del mismo link que les ha permitido el ingreso a esta plataforma el día de hoy. Damos por culminada la presente audiencia a las 16:20. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Gracias.